Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, como dice Filipenses 4:23, y también haciendo eco de la misma expresión el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Este es quien les saluda y les bendice en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo, el pastor Jesús Manuel Méndez Vélez de la Iglesia Presbiteriana Reformada Refugio de Amor en San Sebastián, brindándole un servicio más de parte de esta iglesia. Sabemos que estamos pasando por un momento complicado, donde no podemos estar unidos, por lo menos en la parte física, unos con otros dentro del templo, debido a la situación que estamos viviendo como planeta, situación de el virus COVID-19, que se nos ha recomendado, se ha dado un mandato de permanecer aislados uno de los otros de la mejor manera que podamos, ¿verdad? En cuanto a nuestra situación lo permita. Sabemos que tenemos que salir a comprar suministro, alimentos, echar un poco de gasolina, y aquellas personas que se están atendiendo en los doctores, aquellas personas que tienen que ir con frecuencia hacia la farmacia. Esas serían los momentos en que podemos salir a hacer alguna gestión. Y respetando también el toque de queda, que comienza a las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, para no tener inconvenientes con nuestros policías. La policía de Puerto Rico, que está haciendo un excelente trabajo, y les bendecimos en el nombre del Señor. Bueno, hermanos, este video lo estamos grabando sábado, lo vamos a transmitir, cuando usted lo tenga en su Facebook, va a ser ya domingo, con el favor del Señor, recompensando de alguna manera el servicio de adoración de domingo, el día del Señor. Así que nos disponemos en esta hora a traerle un breve mensaje, una reflexión basada en la Escritura, y vamos a ver de qué manera Dios nos ayuda, nos ilumina a través de su Espíritu Santo para entender las verdades que vamos a estar predicando y enseñando en este día. Así que, sin más preámbulo, vamos a hacer una pequeña oración para dar inicio, para que sea Dios a través de su Espíritu Santo guiándonos e iluminando a aquellos que van a escuchar, iluminándome a mí también, a todos los que vamos a ser partícipes de este mensaje, para que nos nutra, nos dé vida, nos dé paz, y que nos ayude a sobrellevar este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir como pueblo, como nación, como planeta. Así que les voy a pedir a cada uno de los que está presente, los que están escuchando, que por favor estén un momentito en comunión. Vamos a estar haciendo una oración a nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por esta oportunidad nuevamente de predicar tu palabra. Eso es un gran privilegio para cada uno del que predica tu palabra, aquel que lleva las buenas nuevas de salvación. Te pido en esta hora que nos ilumines a través de tu Espíritu Santo, que nos permitas entender las verdades que vamos a enseñar y predicar, y sobre todo, Señor, que traiga paz a nuestras vidas. Y como siempre pido, Señor, alcanza a los no alcanzados, aquel que esté falto de la salvación, de tu salvación. Te pido en esta hora, Señor, le alcance a través de tu Espíritu Santo. Todo esto lo pido en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermano, el título que he colocado para esta reflexión, este mensaje en este día, por cierto, sale directamente del texto que vamos a utilizar. Le puse: el justo por la fe vivirá. Y esto se encuentra en Romanos capítulo 1 y versículo 17, que es una referencia cruzada. El apóstol Pablo lo está trayendo de una referencia cruzada que encuentra en el Antiguo Testamento uno de los profetas llamados menores, Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículo 4, es esa referencia cruzada que el apóstol Pablo está utilizando ahora en Romanos capítulo 1 y versículo 17. Y lee de la siguiente manera la palabra del Señor Jesucristo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esto es Romanos capítulo 1, versículo 17, y el título: el justo por la fe vivirá. Cuando hablamos quiero hacer esta nota aclaratoria antes de entrar
al mensaje como tal. Cuando hablamos sobre la vida en el contexto que lo estamos utilizando en particular, quiero que entienda esto, no solamente nos estamos refiriendo a la vida físicamente, a estar vivos en este planeta, la vida como la conocemos, esta vida física, sino que más bien nos estamos refiriendo, o es nuestra principal motivo, o hacia donde mira nuestro mensaje, nos estamos refiriendo principalmente es a la vida después de la muerte. A eso principalmente es lo que nos estamos refiriendo. Todos sabemos que tanto impíos como creyentes, o sea, el pueblo cristiano como el no cristiano, el que ha determinado que no quiere saber de nada, tanto impíos como cristianos o creyentes, vamos a morir. Todos estamos, como hablábamos hace poco un grupo de hermanos, en el camino de la muerte desde que nacemos. Estamos en esta calle, en la calle hacia la muerte. Desde que una vez nacemos en este mundo, estamos dirigidos en algún momento que vamos a morir. Claro está, haciendo la salvedad, porque yo sé que mucha gente que nos escuchan pues tienen alto conocimiento bíblico y rápidamente van a decir, no, pero pastor, es que el apóstol Pablo dijo un misterio, que aquellos que cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia y estén vivos, se encuentren con vida, pues entonces ese grupo no verá la muerte como nosotros las estamos experimentando hoy día, que aún Jesucristo no ha venido por su iglesia. Y es una realidad. El apóstol Pablo dijo que aquellos que estemos con vida en el momento de que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, por el levantamiento de su iglesia, por buscarlo a lo suyo, pues entonces en ese momento, pues estas personas que hemos creído, pues pasarán de un cuerpo corruptible a uno incorruptible. O sea que no verán la muerte, sino que serán transformados a la semejanza del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ya haciendo esa aclaración que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53, para aquellos que quieran leerlo, ¿verdad? Tener su referencia, pues entonces, ahora sí quisiera comenzar, ¿verdad?, con el mensaje. Y nuevamente leo el versículo que dice, el versículo 17, capítulo 1 de Romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y le dije que cuando el apóstol Pablo dice como está escrito, es que está haciendo una referencia al Antiguo Testamento, específicamente al profeta menor Habacuc, capítulo 2 y versículo 4, es la referencia que está utilizando. En esta ocasión, el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, se dispone a demostrar que lo único necesario que se necesita para alcanzar a Cristo es la fe. Y de esta manera, posteriormente, la salvación del alma en arrepentimiento provocado por este don que Dios regala, que es la fe. En la carta que Pablo escribe a Éfeso, enseñaría que esta fe no nace de nosotros mismos, no proviene de nosotros mismos, que es un regalo de Dios que Él otorga a todos aquellos que Él ha escogido para vida eterna. Es un don, un regalo. Eso se encuentra en Efesios capítulo 12 y versículo 8, que la fe es un don de Dios, o sea, un regalo que Dios imparte a aquellos que Él, por su soberana gracia y misericordia, ha escogido para salvación. Uno de los que fue impactado por Romanos capítulo 1 y versículo 17 fue el reformador Martín Lutero. Lutero, pensando que la salvación era algo que se conseguía por algún tipo de conducta o algún tipo de disciplina rigurosa, como muchos piensan hoy día, tristemente, ¿verdad? Que piensan que por sus propias obras ellos son capaces de salvarse o de sostener esta salvación que es sobrenatural, piensan que la pueden sostener con acciones naturales del ser humano, cuando eso es imposible, porque esto es una obra sobrenatural. La salvación es un milagro de Dios, un milagro donde Dios toma el corazón de piedra, lo cambia por uno de carne a través de su Espíritu Santo, nos regenera y entonces nos da vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y una vez así, pues podemos entender las maravillas del Evangelio. Pero al final, el fraile agustino Martín Lutero entendió que no provenía del mismo al leer estas palabras de Romanos 1:17, sino que venía de Dios. Él entendió que todo aquello que él hacía, aquello tan riguroso que era con su cuerpo físico, dándose latigazos, entrando en ayunos
larguísimo, en constante penitencia, en rezos. Pues no podía cumplir con toda la justicia de Dios. Le era imposible. Él siempre se encontraba atormentado, se sentía decepcionado con él mismo, hasta que entendió que es por fe y no por obra. Y entonces pues, sintió la libertad que da el Evangelio. Libertad y no libertinaje, ¿verdad? No confundan la expresión, sino la libertad que tenemos en el Señor Jesucristo. Así que un comentario que me agradó mucho del comentarista del Nuevo Testamento William Hendrickson, que dice de Romanos 1:17, que habla sobre el veredicto misericordioso de Dios sobre el creyente. Cuando Lutero escucha o lee estas palabras de Romanos 1:17, él se da cuenta del veredicto misericordioso que Dios tuvo hacia el creyente. Y ese día Lutero experimentó el día más feliz de su vida. Eso lo dice William Hendrickson en sus comentarios. Cuando nos sucede lo que experimentó Lutero, hermano, podemos entender lo que dice Filipenses 4:7, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no podía entender esto hasta que entendí que fue por fe, por un pacto de gracia, solamente por un regalo inmerecido hacia nosotros que Dios nos otorga. Cuando yo entendí esto, pues eso me dio paz. Pude sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una vez más, Pablo confirma la doctrina diciendo en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que interviene en el hombre, hermano. Es Dios el que interviene en nosotros. En resumen, Dios es el que regala la fe. Eso es lo primero. Dios es el que regala la fe. Y segundo, Él es el que produce en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad. La justicia de Dios es el fundamento de nuestra salvación, como dice el texto, como bien dice el texto. Esta justicia revelada a través del Evangelio del Señor Jesucristo, de su Evangelio de salvación. Es por eso que Pablo le llama al Evangelio en Romanos 1:16, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo aquel que cree entiende por qué Pablo le llamó al Evangelio poder de Dios para salvación. Cuando Dios hace esa obra maravillosa, milagrosa en nosotros, entonces que podemos entender lo que Él hizo, porque anteriormente no lo entendíamos. Es el que nos capacita, Él provee la salvación, nos capacita para entender esta salvación a través de la fe, por una obra regeneradora del Espíritu de Dios en nosotros. Cambia nuestro corazón, como le dije al principio, de piedra a uno de carne, perdón. De la misma manera que Lutero pudo ver en el Romanos capítulo 1, versículo 17, la solución de una vida miserable, una vida que nunca encontraba la manera de satisfacer a Dios. Hoy día esto sigue igual de vigente. Es igual, exactamente igual. El Evangelio sigue con su rumbo triunfante, victorioso, conquistando, siguiendo, ampliándose, extendiéndose al nivel del mundo. Todavía tiene el mismo poder, todavía tiene la misma vigencia. Mas el justo por la fe vivirá. La salvación proviene del sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros en aquella cruz. Eso le llama el pacto de gracia, no pacto de gracia. Pero esta salvación se cree a causa de la fe que Dios nos regala. De la única manera de creer en esta salvación es por causa del regalo de fe que Dios nos entrega. Como le digo, un regalo sin merecerlo. Dios lo regala. Ahora bien, esta fe tiene algo en particular. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto quiere decir que al predicar el Evangelio de Jesucristo, todos aquellos que han sido ordenados para vida eterna responderán de manera positiva y efectiva a la palabra de Dios. Esto es conforme lo dice Hechos 13:48.
aquellos que han sido ordenados para vida eterna, van a responder positiva y efectivamente a la salvación, al llamado a salvación. Todo creyente verdadero pasó por el momento en el que se dio cuenta que algo en su interior había cambiado. Fue el momento en el que no pudimos huir más de Dios, porque Dios nos había alcanzado con su gracia y salvación. Todos los verdaderos creyentes recuerdan ese momento en el que Dios le cambió su corazón, su pensamiento, cambió algo dentro de nosotros y ya no podíamos mirar o escuchar las palabras del libro sagrado de la Biblia de la misma manera. Ahora lo veíamos desde otro punto de vista. Dios había colocado en nosotros el corazón exacto para entender su sagrada escritura, su santo evangelio. Por el otro lado, también se encuentran los impíos, los incrédulos, de los que Juan Calvino hace mención en uno de sus comentarios, específicamente a esta carta a los romanos. Él le llama que eran unas personas bien engreídas, con vidas fantasiosas y vanas. Por eso Pablo escribe en la primera carta a Tesalónica, capítulo 5, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esa es la triste realidad del impío versus el cristiano o el creyente. Concluyo ya este mensaje en esta hora diciendo las siguientes palabras. Quiero hacer un llamado a la salvación. Estamos pasando por un momento triste que desafía mucho nuestro entendimiento. El más firme que está muchas veces suele tener miedo en algún momento, y no por falta de fe, sino porque la situación a nivel global pues impresiona. Pues yo quiero hacer un llamado a la salvación. Muchos dirán, ¿salvarme de qué? Como dicen algún grupo de personas, dice, yo no le hago daño a nadie, yo ayudo al prójimo. Hermano, eso no es la salvación. La salvación es arrepentimiento en fe en el Señor Jesucristo. Creer en la obra del Señor Jesucristo. Si a través de esta enseñanza Dios ha provocado en ti el querer como el hacer, solamente te puedo decir lo que el apóstol Pedro le dijo a sus oyentes en el momento que ellos tenían necesidad. Dios había provocado en ellos ese quebrantamiento del orgullo, quebrantamiento de todo lo que es material del mundo. Y ellos le dicen a Pedro, o Pedro le contesta a ellos, luego de esa pregunta, ¿qué debían hacer? En Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Mi invitación es a que te arrepientas con esta única convicción que puede dar la fe que es otorgada por Dios a través de su Espíritu Santo. Es un llamado a la salvación, al arrepentimiento, a caminar en fe detrás de los pasos del Señor Jesucristo. Hasta el momento no existe cura, según los profesionales de la salud, lo que he estado escuchando a través de los medios noticiosos como todos ustedes. Dice que no existe cura para el COVID-19, para este virus. Solamente las medidas son aislamiento social, las medidas de precaución que han brindado los especialistas de la salud, como la higiene, la cuidarse, de no tocar superficies, de lavarnos las manos constantemente, de guardar distancia, aislamiento, claro está. Así que lo único que queda es depositar nuestra esperanza y fe en el Señor Jesucristo, en Dios Padre, y que el Espíritu de Dios nos ayude con toda esta tarea. La pregunta que confronta para culminar este mensaje sería:
si la muerte nos alcanza, ¿dónde pasaremos el resto de la eternidad? Es una pregunta fuerte, pero lo que estamos viviendo es fuerte. Y debo hacer la pregunta para que tú comiences a analizar dentro de ti. Cuando la muerte nos alcance, porque nos va a alcanzar en algún momento, ¿dónde pasaremos el resto de la eternidad? Así que este fue el mensaje: el justo por la fe vivirá. Yo le pido al Señor Jesucristo que nos ayude a entender todo lo que hemos hablado y que sea este mensaje de bendición a las vidas, a las almas y aún más a aquellos que tenían la inquietud y que todavía no habían dado ese paso de fe. Así que yo quisiera invitarlos para cuando esto vuelva a la normalidad, que esperemos en el Señor Jesucristo que sea pronto, a nuestra iglesia Refugio de Amor en el pueblo de San Sebastián, Iglesia Presbiteriana Reformada Refugio de Amor. Quisiera hacerle una invitación. Nuestros horarios son los jueves, estudios bíblicos y oración a las 7 de la noche, y los domingos, culto de adoración a las 11 de la mañana. Somos una iglesia perteneciente a la OPC en New Jersey. En Puerto Rico tenemos con estas 4 iglesias. Somos una comunidad que ama genuinamente al Señor, que amamos estudiar la Biblia. Todo lo hacemos bajo la sola escritura, o solamente la Biblia utilizamos en todas nuestras clases, y es la forma en que lo hacemos. Así que yo quisiera finalizar con una oración. En esta ocasión pues no apunté las peticiones, o el pasado sí, y solamente quisiera pedirle al Señor por su protección y por todo lo que está aconteciendo en el planeta. Y las demás peticiones, mientras yo oro, pues usted la incluye, porque Dios conoce nuestras peticiones antes que nosotros las digamos. Dice que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que Él conoce lo que va a salir de nuestra boca antes de que nosotros lo digamos. Así que sí, el Señor conoce todas las necesidades que estamos pasando. Así que oramos para finalizar con este episodio, estos videos, ¿verdad? A causa del aislamiento social. Oramos. Padre, gracias por tu bendición, Señor Jesucristo. Oramos, Padre, por todos aquellos que están enfermos a nivel mundial, pidiendo sanidad por ellos, Señor. Te pido también por la salvación del alma principalmente. Que tú provoques a través, Señor, de estos diferentes enseñanzas, predicaciones, mensajes, reflexiones cristianas, ese querer como el hacer en el corazón de aquellos, Padre, que ya tú has determinado, Señor, con este regalo tan hermoso que es la fe, este pacto de gracia, que tú hagas algo en nosotros, Señor, para buscarte, mi Señor Jesucristo. En esta hora pido por todos aquellos hermanos que están pasando necesidades, por los que están viviendo diferentes problemas. También pido, Padre, por esta sociedad, y que tú, Padre, nos mantengas cuerdos, que no entremos en el caos, que podamos seguir, Señor, disfrutando de la paz y tranquilidad que por el momento tenemos en Puerto Rico. Que tú seas dirigiendo todas las agencias de seguridad, de salud, Señor, a cada quien, aquellos que tienen que trabajar, Padre, en medio de este virus, que tú los protejas y los cuides y los guardes, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por ayudarnos en todo lo que hemos hecho en este día. Gracias, Señor Jesús. Todo esto lo he pedido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero saludar a los pastores de la iglesia, de las diferentes iglesias de nuestra denominación, al pastor Bradley López, al pastor Carlos Cruz y al pastor Roberto Quiñones, y también a toda la congregación de las diferentes iglesias que están bajo la OPC. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y hasta la próxima. Bendiciones.